Colestasis en perros. La bilis, un líquido amargo y altamente alcalino que secreta el hígado, cumple importantes funciones en la digestión y eliminación de materiales de desecho del cuerpo. Una vez que se ha formado la bilis en el hígado, se pasa a la vesícula biliar, donde se mantiene hasta que se digiera la comida. Luego se libera en el intestino delgado, tanto para ayudar a la digestión de los alimentos como para emulsionar los alimentos, de modo que el cuerpo pueda usarlos de manera apropiada o que se los pueda extraer del cuerpo como desechos. La colestasis es un término utilizado para denotar una afección en la que la obstrucción del conducto biliar impide el flujo normal de la bilis desde el hígado hasta el duodeno, una parte del intestino delgado. La colestasis puede ocurrir debido a la cantidad de enfermedades subyacentes, que incluyen enfermedades del hígado, la vesícula biliar o el páncreas. Los schnauzer miniatura y los perros pastores de Shetland están predispuestos a la pancreatitis, inflamación del páncreas, y, por cierto, tienen un mayor riesgo de desarrollar colestasis. Se ve comúnmente en perros de mediana edad y mayores, pero por lo demás, esto se puede encontrar en perros machos y hembras. Los síntomas variarán dependiendo de la enfermedad subyacente que es responsable de esta condición. Los siguientes son algunos de los síntomas relacionados con esta enfermedad: cansancio progresivo, ictericia, polifagia, hambre excesiva y consumo de alimentos, trastornos hemorrágicos, pérdida de peso, heces de color pálido, orina naranja. Este problema puede asociarse con una serie de enfermedades. Las siguientes son algunas de las causas que pueden conducir a la colestasis: coleritiasis, cálculos en la vesícula biliar, cálculos biliares, neoplasia, crecimiento anormal de tejido, puede ser maligno o benigno, pancreatitis, inflamación del páncreas, infestación parasitaria, traumatismo cerrado, efecto secundario después de la cirugía abdominal. Deberá proporcionar un historial completo de la salud de su perro, el inicio de los síntomas y los posibles incidentes que podrían haber precedido a esta afección, como un trauma en el cuerpo. La historia que proporcione puede brindarle a su veterinario pistas sobre qué órganos están causando síntomas secundarios. Las pruebas de laboratorio incluirán análisis de sangre completos, un panel de bioquímica y análisis de orina. Estas pruebas revelarán anomalías relacionadas con la enfermedad subyacente, si existe, así como anomalías que se deben a la obstrucción del conducto biliar. Algunos pacientes muestran anemia y anomalías relacionadas con la obstrucción. Los niveles de productos de desecho encontrados en la sangre serán indicativos, como altos niveles de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es un componente descartable de la bilis y los fluidos sanguíneos, un pigmento de color rojizo que se desprende de los glóbulos rojos a medida que se degradan. En circunstancias normales, la bilirrubina se secreta a través de la bilis y se descarta del cuerpo como desecho, dando a las heces su color característico. Debido a la obstrucción del conducto biliar, puede permanecer demasiada bilirrubina en la sangre, lo que lleva a una condición de ictericia. Por lo general, los análisis de orina también mostrarán altas concentraciones de bilirrubina en la orina y las muestras de heces serán de color pálido. Los valores de las enzimas hepáticas pueden ser elevados debido al daño hepático y los trastornos hemorrágicos también son comunes con la enfermedad hepática. Cualquier sangre que se tome será evaluada a través de evaluaciones de laboratorio de su perro. Se pueden usar radiografías y ecografías abdominales para examinar el interior del hígado, el páncreas y la vesícula biliar. En algunos casos, cuando las pruebas de laboratorio y otras técnicas no son útiles para el diagnóstico, la cirugía exploratoria puede utilizarse para el diagnóstico. La cirugía de diagnóstico también tiene la ventaja de corregir el problema al mismo tiempo si se descubre durante el descubrimiento de los problemas subyacentes. Si se encuentra que su perro sufre de una forma de neoplasia, un crecimiento anormal de tejido que está afectando la capacidad de funcionamiento de la vía biliar, su veterinario deberá determinar si el tejido es benigno o canceroso. El tratamiento adicional dependerá de ese resultado. El tratamiento es muy variable e individual, dependiendo de la causa subyacente y la gravedad de la enfermedad en su perro. Si su perro está deshidratado, recibirá terapia de fluidos junto con terapia de apoyo. En casos con trastornos hemorrágicos debido a enfermedad hepática, la causa del sangrado debe abordarse antes de que se pueda realizar la cirugía. Se administrarán antibióticos parenterales, por inyección, antes de la cirugía para manejar cualquier infección que esté presente. Los enfoques de tratamiento incluyen tratamiento médico, cirugía o ambos.
La obstrucción del conducto biliar, si no se trata a tiempo, puede provocar complicaciones graves, que incluyen daño severo de la vesícula biliar y el hígado. Siga las recomendaciones de su veterinario para tratar y prevenir una recurrencia de esta condición. Su perro necesitará restricciones dietéticas especiales mientras se recupera, lo que le explicará su veterinario. La recuperación depende del tratamiento de la causa subyacente de la obstrucción y de que el conducto biliar sea viable para la salida normal de los contenidos biliares. El pronóstico generalmente es bueno, dado que estos problemas se resuelven. Sin embargo, en caso de neoplasia, el pronóstico general para la recuperación es muy pobre. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.